Gracias por continuar con nosotros aquí a Mano Limpia. Vamos a saludar, nos acompaña vía Skype, no vamos a identificar exactamente desde dónde. Esa noche está con nosotros aquí en exclusiva a Mano Limpia Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar. Sebastián, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias a ti por tenerme invitado. Como digo, es Sebastián Mallorquín, Juan Pablo, hijo de Pablo Escobar. Vamos a hablar un poco con él sobre su padre, su familia, su realidad actual y este libro, ¿no?, que acaba de salir a la luz pública. Con anterioridad había trabajado en un documental sobre la vida de su padre. ¿Por qué este libro? ¿Qué revelas en el libro sobre tu padre, la relación con tu padre, que no hayamos sabido hasta ahora? Bueno, Félix, debo decirte que hasta ahora nunca nadie había tenido la posibilidad de acercarse a realizar un retrato tan íntimo y fidedigno de la figura de mi padre, no solamente de él como padre, sino como narcotraficante, narcoterrorista y todos los otros títulos que ha tenido que tuvo a lo largo de su vida. Debido al acceso privilegiado que yo tengo a información de él, a documentos y a las personas que estuvieron dispuestas a contribuir con el esclarecimiento de muchas de las historias que acompañaron a mi padre durante su vida. Y justamente es, además de mi testimonio personal, el de mi madre, el de sus amigos principales y también una investigación muy profunda y seria que realicé en conjunto con mi editor por parte de Editorial Planeta, donde pudimos acercarnos mejor que nadie a realizar un retrato absolutamente transparente de lo que hizo y no hizo mi padre en el pasado. Vamos a darle las buenas noches. Aquí me acompaña en el estudio Cristian Mancera, director de la tribunacolus.com. Cristian, ¿Cómo bienvenido al estás, programa. Sebastián? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Sebastián, regreso contigo. ¿Quién fue tu padre? Hay diversas versiones, quiero saber cuál es la tuya, de la forma lo más objetiva posible. Hay quien dice que es un asesino, un hombre sanguinario que mató a mucha gente. El caso tuyo puedes decir que es un padre preocupado, cariñoso. Hay quienes dicen que fue una especie de Robin Hood, una persona que se ocupó de los más necesitados. De todo esto, ¿cómo definirías quién fue tu padre? Bueno, Félix, yo te diría que para no ir mucho más lejos, claramente mi padre fue todas las personas que tú describiste con anterioridad. Le cabe el título de buen padre de familia y también le cabe el título de asesino, o le cabe el título de narcotraficante, o de terrorista, o de secuestrador. Él eligió para su vida ser un bandido, esa fue la profesión que él quiso, en definitiva, permanecer en su vida, eso fue lo que eligió debido a las condiciones sociales y el contexto político que hubo en aquel momento, donde él claramente se vio obligado a tomar determinaciones en su vida, si era por el lado del estudio y del bien o por el lado de la delincuencia, y finalmente eligió eso, eligió ser un bandido y fue consecuente con esa parte de su vida. Sin embargo, eso no lo hizo alejarse de su familia como tal, ni de comportarse como una mala persona con los suyos, con los propios. También es cierto tanto que mandó a destruir mucha parte de Colombia como también mandó a construir muchas otras partes. Depende a qué sector de la sociedad le preguntemos. La oligarquía tiene una opinión de Pablo Escobar y las clases sociales más necesitadas y abandonadas por el Estado tienen otra. Pero son todas las anteriores. Fue un buen padre y fue un narcotraficante y fueron todas esas formas de describirlo. Eso es justamente lo que yo relato en mi libro, detalladamente para que podamos entender la complejidad del personaje, porque va mucho más allá de esta descripción general que hiciste recién, sino que tiene grandes contradicciones en su vida. Fue un hombre que tuvo, digamos, alma de guerrillero y cuerpo de paramilitar por las circunstancias de la vida y que se había envuelto en muchas paradojas, como por ejemplo construir canchas para los jóvenes para que jueguen al fútbol y se alejen de las drogas con dinero de la droga. O sea que es un personaje que encierra un montón de contradicciones a lo largo de su vida y en sus crímenes, en sus hechos, en sus actos. Puedes descubrir una serie de contradicciones que solamente se pueden entender en su totalidad cuando lees el libro Pablo Escobar, mi padre.
Sebastián, hablando de ese lado oscuro que tú estabas ahora relatándonos, de alguna forma, en algún momento él tuvo algún tipo de conversación, de contacto contigo. Hablabas del padre cariñoso y hablabas también del criminal. En alguna forma, él justificó ante su hijo lo que había hecho en el pasado, dejó alguna carta, trató de una u otra forma que tú entendieras por qué hizo esto o de justificarse. Bueno, Félix, nosotros tuvimos la oportunidad como familia directa de él de recriminarle por todos los hechos violentos en los que se vio involucrado a lo largo de su vida y de pedirle que encontrara una salida diferente a la de la violencia para continuar adelante con su vida y buscar una solución diferente a sus problemas. Claramente fue un hombre que estaba lleno de excusas para la violencia. Yo le pedía, por ejemplo, encarecidamente y de una manera muy airada, muy respetuosa, pero airada, de que detuviera el narcoterrorismo que había emprendido en Colombia. En la época después, sobre todo de antes de su fuga, antes de la catedral como tal, como cárcel, y después de que se fuga de allí, que Colombia vivió una época de narcoterrorismo muy densa, muy triste. Nosotros le pedíamos que abandonara esa violencia y la respuesta de él era que él no se había inventado el narcoterrorismo, que el narcoterrorismo había justamente convertido en víctima a su familia con el ataque perpetrado con un primer coche bomba de la historia de Colombia en el año 1988, el 13 de enero, en el edificio Mónaco en la ciudad de Medellín, donde 700 kilos de dinamita estallaron en la puerta de nuestro hogar. Así que estaba lleno de violencia y esa sola bomba que nos ponen a nosotros como familia terminó desencadenando el estallido de más de 2 centenares de bombas en todo el país, bien sea contra los intereses del cartel de Cali y otros del gobierno nacional y el Estado. Sebastián, tengo conmigo aquí en el estudio a Cristian Mancera, es un abogado, periodista colombiano, ha estado aquí escuchándote con sumo interés, lo he estado escuchando y quiero una reacción tuya, lo más breve posible a lo que está comentándonos Sebastián, y después quiero escuchar declaraciones de Popeye, un hombre que fue muy cercano a Pablo Escobar y lo que Popeye decía sobre él. Sí, yo creo que lo que dice Sebastián es muy cierto, ¿no? Pablo Escobar tuvo diferentes matices, diferentes caras, ¿no? Pero creo que lo que nunca finalmente se le ha dicho al país es la verdad sobre el rol de la oligarquía al lado de Pablo Escobar, ¿no? Porque siempre se ha satanizado a este personaje y claro, hubo muchas cosas por las cuales se le debe satanizar, pero nunca se ha puntualizado los beneficios que sacaron la clase dirigente de esa época y si realmente Pablo Escobar fue más un instrumento de algunos sujetos de la clase dirigente colombiana para alcanzar otros fines, ¿no? Y finalmente terminó siendo sacrificado por querer acceder a la clase política, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tal vez, ojalá de pronto el libro lo logre dilucidar y si no, pues me gustaría preguntarle a Sebastián eso, ¿no? Si realmente él cree que el padre pagó un precio muy alto por ingresar a la política y si fue utilizado por esa clase dirigente que se benefició del narcotráfico, pero que nunca lo ha querido aceptar públicamente. Ahí está la pregunta, adelante Sebastián. Bueno, pues yo celebro tu elocuencia porque tu análisis es absolutamente ajustado a la realidad. De hecho, he titulado uno de los capítulos de mi libro Política, su peor error, el peor error de mi padre, haber ingresado, como yo sostengo, en una mafia en la que ni siquiera él, siendo jefe del cartel de Medellín, calificaba para poder ingresar en esas esferas que se comportan de una manera muy similar. La diferencia es que mi padre mandaba asesinar a muchas personas a bala y los políticos pueden hacerlos con sus firmas. Eh, Básicamente, sí hablo en mi libro de un montón de episodios de su relación, la relación de mi padre con la clase política colombiana, incluso la financiación de campañas presidenciales como la de los expresidentes López y Betancourt y muchos otros. Claramente hubo una relación carnal entre mi padre y muchos sectores políticos que se beneficiaban del dinero y del gran caudal de dinero que les aportaba a sus campañas para permitir lograr sus objetivos. Mi padre era un hombre que tenía una visión, digamos, un poco más ingenua o hasta romántica acerca de la política. Él consideraba que accediendo a ese poder político él iba a poder ayudar muchísimo al pueblo de Colombia y terminó entendiendo que no era así. Eso fue lo que en definitiva lo aleja y lo enfrenta contra esa clase política y termina él decidiendo generar esa violencia tan fuerte que se da comienzo
con la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Sebastián, te pido que te quedes ahí. Tengo que ir a una pausa, a un corte. Vamos a la pausa, vamos a regresar con...